Buenas a todos. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? ¿Me confirman si me escuchan? Por acá dicen que no me escuchan. Bueno, cuéntenme si a ustedes les gustaría que hagamos un resumen de la última parte. Perfecto. Bueno, en la aula hablando era de la ética también en la pareja. Habíamos hablado de los cuales veníamos hablando de la importancia de trabajar la evaluación de la pareja, ¿no? ¿Me escuchan bien? Veníamos hablando de los principios de la evaluación de la pareja. Uno de ellos era evitar los sesgos, ¿no? Siempre buscar como la equidad en la relación, no se debe tomar partido por ninguno de los miembros. Es importante que también detectemos si hay signos de abuso o de violencia en la evaluación. Es importante que toma la persona, es decir, si quiere continuar o no con el proceso. No presionar siempre a la pareja pues de mantenerse juntas si alguno de los miembros desea terminar la relación. Es importante que nosotros también busquemos la supervisión constante de un terapeuta, es decir, más que todo cuando hablamos de la evaluación de la pareja, debe capacitarse en la evaluación, ¿no? En todos los elementos que hay que evaluar y las herramientas que sean basadas en la evidencia para así promover una intervención adecuada, ¿no? Y eficaz. Es importante que tengamos en cuenta que la evaluación hace parte de ese proceso exitoso terapéutico y no solamente identificar los problemas, sino también ayudar a crear ese espacio seguro donde las parejas puedan explorar las dificultades sin juicios ni imposiciones, ¿no? Frente al respeto desde los principios éticos es importante que garanticemos la terapia, es decir, que sea un proceso justo y equitativo para ambas partes. Acá también nosotros veníamos hablando de la entrevista inicial. Aquellos elementos, por ejemplo, cuando nosotros hablamos del cuestionario, la entrevista más que todo sobre la historia, las expectativas, los conflictos que tiene la pareja, todos los elementos que puedan ayudar a evaluar de manera objetiva los aspectos como es la satisfacción, la comunicación y los estilos de apego. En cuanto a la entrevista inicial estructurada o semiestructurada, establecer, por ejemplo, si hay a través de una alianza terapéutica, cómo comprendemos la historia, cómo evaluamos la viabilidad del tratamiento y la entrevista también, ¿no? En cuanto a la estructurada, es el formato rígido de preguntas predefinidas y útil para las evaluaciones diagnósticas y específicas. Y semiestructurada, pues todas las que nos ayudan a permitir la flexibilidad para explorar los temas, digamos, desde ciertos lineamientos. Hay otros elementos claves en la entrevista y uno de ellos es identificar en la relación, cómo es la historia de esa relación, cómo se conocieron, qué les atrajo el uno del otro, cuáles son los momentos significativos, las crisis, los logros importantes. Por ejemplo, si hay de pronto hijos, mudanzas, eventos traumáticos en la relación, evaluación de la dinámica, es decir, si han cambiado los roles en cuanto a la comunicación o a la satisfacción a lo largo del tiempo, ¿no? Que muchas veces a lo largo del tiempo pues empiezan a cambiar las dinámicas de la relación, más que todo como las rutinas, cuando ya llegan los hijos, ¿no?
y pues a lo largo del tiempo también notamos que muchas veces también la satisfacción en la relación empieza a cambiar. Otro de los elementos es preguntar cómo comenzó la relación, ¿no? Cuáles son los momentos felices y los momentos más difíciles que han tenido en la relación o que han atravesado en la relación, cuáles son las expectativas y los objetivos de la pareja, cómo nos ayudan frente a las motivaciones para acudir a la terapia y qué esperan cada uno de un proceso, ¿no? Acá un elemento importante es identificar, por ejemplo, si esto está motivado y cómo debe abordarse de forma cuidadosa, ¿no? En cuanto a las preguntas, ¿qué les atrajo de la terapia en este momento? Es importante también preguntar quién tomó la decisión de realizar la intervención de la terapia, ¿no? Qué expectativas tienen frente al tratamiento y qué consideran mejorar su relación, tomar una decisión sobre el futuro o cómo quieren de pronto abordar una crisis específica que estén atravesando. Elementos claves de los problemas que enfrentan actualmente, de esos conflictos cotidianos hasta los problemas más profundos, ¿no? Cómo son las áreas del conflicto, cómo pueden ser también la falta de comunicación o los malos entendidos, ¿no? Problemas frente a la intimidad o al deseo sexual, manejo del dinero, tomas de decisiones, infidelidad o pérdida de la confianza y estilo también de crianzas incompatibles. En cuanto a los elementos claves de la entrevista, pues acá notamos que muchas veces hay que identificar los temas que generan discusiones entre ellos, cómo es la forma para resolver esos conflictos y qué patrones de discusión han notado en su relación, ¿no? Es importante también nosotros identificar, por ejemplo, estos elementos desde los cuestionarios en la pareja, cuáles son los cuestionarios clínicos que complementan la información obtenida, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de que permite medir, por ejemplo, objetivamente esos aspectos de la relación, ¿no? ¿Cuáles son, digamos, esos cuestionarios que más se adaptan a los elementos que estamos identificando como problemas en las relaciones de la pareja? También hay otros elementos importantes y en nosotros identificar, por ejemplo, estos elementos como está el cuestionario diádico DAS, que este es un cuestionario para medir la satisfacción en la calidad de la relación. Este cuestionario ayuda a mirar el nivel de felicidad que experimentan las relaciones de la pareja, ese consenso también a través, digamos, de esa relación, ese grado de acuerdo frente a los temas, como son las finanzas, los roles de valores, la cohesión, es decir, cuál es ese nivel de conexión emocional, ¿no? Y cómo nosotros pues notamos también estos elementos, por ejemplo, frente a la expresividad, digamos, afectiva, como es la manifestación del cariño, ¿no? De la comunicación también emocional. Hay otros cuestionarios, digamos que más o menos este cuestionario tiene una escala de Likert, que es donde la persona marca de 1 a 5, y pues podría, por ejemplo, poner acá, por ejemplo, cómo se siente, por ejemplo, si mi pareja y yo disfrutamos hacer cosas juntos. Este va a ayudar a identificar las problemáticas que hay dentro de la relación, los cambios que hay frente a la satisfacción de la pareja. Otro cuestionario está el de la comunicación de la pareja. Te va a ayudar a identificar los tipos de comunicación que tiene la pareja, si tiene una escucha positiva, negativa o si evitan los conflictos importantes, ¿no? Si tienen como esa tendencia a evitar la comunicación para evitar discusiones sobre algo o elementos que son importantes en la relación. Este cuestionario más que todo tiene preguntas como, por ejemplo, mi pareja me escucha sin interrumpirme cuando hablo sobre mis preocupaciones y este permite identificar esos patrones disfuncionales de la comunicación, ayuda a diseñar esas estrategias específicas para mejorar ese diálogo, ¿no? Otro de los elementos está el cuestionario de resolución, más que todo de conflictos, y es que identifica a la pareja, por ejemplo, los elementos que utilizan para resolver los conflictos, básicamente cuáles son las estrategias que ellos tienen para resolver los conflictos, ¿no? Otro de los elementos es nosotros mirar cuáles son las dimensiones que se va a evaluar. Aquí se evalúa, por ejemplo, si hay una comunicación asertiva, ¿no? Si hay una evitación, o si hay una escalada de conflicto, es decir, si, digamos, cuando surge un conflicto, si este tiende a escalarse a través de gritos, discusiones, insultos, descalificaciones, ¿no? O si hay un compromiso mutuo también frente a la búsqueda también de soluciones en conjunto.
Pues digamos que este cuestionario también pues como que ayuda a mirar las necesidades desde la comunicación hasta cómo se presenta el conflicto y obviamente el compromiso que tiene la pareja para resolver ese conflicto, ¿no? ¿Cuál es la capacidad que tienen las parejas en el momento de resolver un conflicto que se presente? Aquí más o menos tienen preguntas más o menos como por ejemplo si tenemos una discusión, tratamos de encontrar una solución en la que ambos estemos de acuerdo. Y aquí es útil que se detectan los patrones del conflicto que son dañinos, facilita la enseñanza de las estrategias más adaptativas. Hay otro test que es el test de apego en las relaciones adultas y este va a ayudar a identificar los estilos del apego en cada miembro de la pareja y su impacto que hay en la relación, ¿no? Cuando, por ejemplo, cuando notamos, por ejemplo, cómo se presenta la confianza en la pareja, la facilidad para expresar las emociones, ese miedo al abandono, la necesidad constante de la validación, la dificultad para conectar emocionalmente con el rechazo o la dependencia. También están los cuestionarios de la evaluación de la pareja, por ejemplo, me preocupa que mi pareja no me quiera tanto como yo la quiero, ¿no? Y aquí pues la utilidad es ayudar a entender cómo las experiencias pasadas pueden influir en las relaciones actuales y cuáles son las estrategias para mejorar esa seguridad emocional de la pareja, ¿no? A manera de reflexión, ¿cuál creen ustedes pues que son como esos instrumentos más útiles? Yo creo que eso ya depende, digamos, de la situación en la evaluación psicológica que nos detecte de pronto los elementos que podrían estar surgiendo, si es el conflicto, si es la forma para resolver los conflictos, si es la comunicación, si es de pronto la falta de satisfacción en la relación, ¿no? Y tengamos en cuenta que en la evaluación de la comunicación también se debe abarcar el estilo tanto verbal como no verbal y el análisis detallado y cómo nosotros ayudamos a los miembros de la pareja a intercambiar una información y a expresar esas emociones que manejan desde los desacuerdos, ¿no? Un análisis del lenguaje verbal y no verbal, pues cómo evaluamos, qué decimos, cómo lo decimos, ¿no? Es importante que identifiquemos, por ejemplo, la claridad del mensaje, es decir, que lo que yo estoy comunicando sea claro para el otro, ¿no? El tono de voz, si es agresivo, conciliador, si es irónico, el uso de críticas o quejas frecuentes, también la capacidad que tiene la persona para expresar esas emociones. Y en cuanto a la evaluación de la comunicación, pues también nosotros tenemos que mirar ese lenguaje verbal y no verbal y es a través de ese lenguaje no verbal cómo nosotros identificamos ese lenguaje, por ejemplo, si se presenta contacto visual, evitación en la confrontación, si hay, por ejemplo, expresiones faciales, ¿no? Gestos de desagrado o de empatía, proximidad y postura, cuando nosotros vemos que hay cercanía o distanciamiento, ¿no? Y pues todos estos elementos también nos ayudan pues a identificar cómo se presenta ese tipo de comunicación y digamos frente a ese lenguaje no verbal, ¿no? La cercanía, la postura, el distanciamiento, todos estos factores muchas veces son claves, ¿no? Para nosotros identificar pues el tipo, digamos, de comunicación que presenta. Por acá veo que me han hecho alguna pregunta. Ok. Recuerden que todo lo que es el costo de los certificados y del material de estudio es con la señora Paula, ¿no? La coordinadora comercial, que es la que estaría como encargada de darles el precio, digamos, del costo del material de estudio y del certificado. Frente al análisis del lenguaje verbal y no verbal, pues también está ese ejemplo de la terapia. Y es, por ejemplo, el terapeuta si puede trabajar, digamos, desde la interacción, de analizar a la pareja y aquellos patrones de comunicación. Otro de los elementos es la evaluación de la comunicación y aquí tenemos en cuenta los estilos de la comunicación en la pareja, ¿no? Cuando notamos que cada persona tiene un estilo de comunicación que influye en la dinámica de la relación, muchas veces nosotros tenemos que identificar si el estilo es asertivo, si es pasivo, si es agresivo, ¿no? O si es pasivo-agresivo. Cuando vemos que es asertivo, pues obviamente cuando las personas expresan sus sentimientos de forma clara, ¿no? En el cual y de forma respetuosa y de forma empática, ¿no? Pasivo también notamos que es cuando la persona evita la confrontación, cuando reprime las emociones, cuando no expresa sus necesidades, ¿no? Cuando de alguna forma pues
tiende como a tener, digamos, una comunicación, digamos, pasiva, ¿no? Como evitar todo tipo de conversación incómoda, reprimir sus emociones y no expresarlas tampoco. Agresivo, pues es cuando la persona utiliza los gritos, acusa, descalifica para imponer su punto de vista. Y el pasivo agresivo es cuando no expresa directamente ese malestar, pero manifiesta con indirectas, sarcasmos y actitudes evasivas. En cuanto a en la evaluación de la comunicación, también notamos que el terapeuta puede llegar a pedirle a la pareja que describa un desacuerdo reciente y analizar el estilo que predomina. En cuanto a la evaluación de la comunicación, también es importante identificar las necesidades, ¿no? Cuando nosotros hablamos de identificar las palabras comunicativas, ¿no? Afectivas desde la pareja, es importante identificar, por ejemplo, el tema de la escucha deficiente. Acá cuando hablamos de la escucha deficiente es cuando nosotros interrumpimos, no prestamos atención a lo que está diciendo al otro, está distraída la persona y ahí notamos que hay un problema en la escucha, ¿no? Críticas constantes, cuando se enfocamos más en los errores de la otra persona sin reconocer los aspectos positivos. Desprecio o sarcasmo, más que todo ya ustedes saben que son las expresiones de burla, de superioridad, ¿no? Y pues obviamente esto también es una identificación de una barrera comunicativa, ¿no? Actitud a la defensiva, cuando nosotros respondemos con justificaciones en lugar de aceptar una responsabilidad. También está la evaluación de ese conflicto, es decir, cuando nosotros ignoramos algún elemento y ignoramos los problemas en lugar de discutirlos, ¿no? Cuando nosotros identificamos una evaluación desde la comunicación, un ejercicio en la terapia es pedir a la pareja que identifique cuáles son las barreras que aparecen con frecuencia en las interacciones, ¿no? En cuanto a la evaluación de la intimidad, también las dimensiones de la intimidad emocional, el nivel de desconfianza, de apoyo, de conexión también desde la parte afectiva. También está la intimidad física, que es cuando nosotros notamos que existe una intimidad a través de ese afecto, a través de ese contacto, por ejemplo, caricias, abrazos y pues la sexualidad como tal, ¿no? Y la intimidad cognitiva es cuando la persona comparte como esos pensamientos profundos, íntimos, valores, expectativas de la vida, pues ahí notamos que hay una intimidad cognitiva, ¿no? Entonces también es importante que hagamos una evaluación desde la intimidad para identificar cómo es ese componente de esa relación de la pareja, ¿no? Cómo influye, digamos, esa comunicación. Cuando nosotros hablamos de la evaluación de la comunicación, también tenemos que tener en cuenta, preguntarle a cada miembro de la pareja cuán cómodo se siente compartiendo las emociones con su pareja, cómo ha cambiado su nivel de contacto físico con el tiempo, si se comparten intereses o metas a largo plazo. Acá también es en la evaluación de la intimidad, el impacto que hay en la intimidad, en la estabilidad en la relación. Si notamos que hay una relación que tiene alta intimidad, muchas veces suele ser más estable, ¿no? Porque esta relación va a fomentar esa conexión emocional y esa confianza, va a disminuir la probabilidad de una infidelidad, ¿no? Va a ayudar a la pareja a afrontar mejor el estrés y los conflictos, ¿no? Y en una relación de baja intimidad, pues notamos que muchas veces se presenta ese distanciamiento emocional y físico, esa sensación de soledad en la relación y la sensación también de soledad dentro de la relación. También vamos a notar que van a aumentar los conflictos y la disminución también de la satisfacción. En cuanto a la evaluación de la comunicación, es importante pedir a cada miembro de la pareja que califique de 1 a 10 el nivel de intimidad tanto emocional, física y cognitiva, ¿no? Y esta sería una forma sencilla para nosotros identificar cómo ellos perciben ese nivel, digamos, de intimidad que hay en la relación. Ahora vamos a hablar de la evaluación desde la resolución de conflictos y como ya saben, todas las parejas tienen conflictos, pero pues la clave no está en cómo lo gestionan, ¿no? Acá es importante evaluar los patrones que tienen las parejas para resolver esos problemas y cómo se ayudan a identificar esas en áreas de la mejora, ¿no? En cuanto a la evaluación de resolución de conflictos, notamos uno de ellos es el método que tienen las parejas para medir esos patrones de interacción en la pareja, ¿no? Cómo podemos utilizar esas herramientas, como son los registros, las discusiones en la pareja,
cuando notamos, por ejemplo, que suelen manejar esos desacuerdos, tareas de la observación, cómo analizamos frente a lo que se interactúa frente ante un desacuerdo en sesión. Y en cuanto a los cuestionarios, también Conflict Resolution Questionary nos ayuda a mirar las estrategias de afrontamiento. En cuanto a la evaluación de resolución de conflictos, también es un ejemplo de la evaluación, es pedir a la pareja que hable sobre un conflicto reciente y lo analice, ¿no? Cómo inició la discusión, cómo se sintió cada uno, ¿no? Y cómo concluyó la conversación. En cuanto a la evaluación de resolución de conflictos, pues también notamos que una estrategia de afrontamiento frente a las discusiones es la estrategia efectiva e inefectiva para manejar los conflictos. Hay estrategias que son saludables, como el uso del yo en vez del tú. En lugar de decir tú nunca me escuchas, decir yo me siento ignorado cuando hablo y no tengo respuesta, ¿no? Tiempo fuera. Esta es una discusión que muchas veces el tiempo fuera es uno de los elementos que se utilizan en los niños en clase, ¿no? Cuando tienen un comportamiento desadaptativo. Y pues, por ejemplo, lo que se hace es que el niño pues se retira a un lugar tranquilo y pues analice o reflexione sobre lo que está pasando. Bueno, el tiempo fuera en las relaciones de pareja, cuando hay una discusión, muchas veces es tratar de hacer una pausa, de calmarse, y luego cuando la persona esté calmada y sepa lo que va a decir, pueda retomar esa información o esa discusión con una forma clara de comunicarlo, ¿no? El compromiso mutuo también, cuando buscan soluciones, ya sea en conjunto, en lugar de buscar, por ejemplo, querer ganar una discusión. Y pues esto también es la forma como resuelven los conflictos la pareja, que también notamos que es uno de los elementos útiles para trabajar el afrontamiento en las discusiones, ¿no? Muchas veces cuando nosotros cambiamos ese patrón de tú haces esto, a yo me siento ignorado cuando yo hablo y no escucho respuesta, o a mí me gustaría que me llamaras más o que sacáramos un tiempo juntos. Muchas veces esto cambia todo el patrón de la comunicación, cambia el patrón a la defensiva que pueda tener el otro y comunica realmente lo que yo necesito y lo que yo deseo, ¿no? En una relación. Estrategias que son perjudiciales en un conflicto, culpar al otro, ¿no? Siempre es tu culpa que discutamos. Cuando generalizamos, tú nunca me apoyas en nada. Muchas veces estas generalizaciones pues también se ven como unos elementos descalificativos de todo lo que hace el otro, ¿no? Eh, cuando nosotros ignoramos un problema, ¿no? Aquí también cuando nosotros ignoramos un problema es ya ni quiero hablar de eso, ¿no? Muchas veces tomamos este tipo, digamos, de situaciones y es realmente eh, ignorar el problema o cerrar la conversación, pues realmente va a ser algo que va a cerrar esa comunicación y va a dificultar la relación. Por aquí veo que me han hecho algunas preguntas, a las 7 se las respondo. A manera de reflexión, también digamos que un ejercicio en la sesión es pedirle a las parejas que analicen su último conflicto, que propongan cómo haberlo manejado mejor, ¿no? Para que también identifiquen las estrategias o de pronto las fallas que tuvieron frente al manejo de ese. En la forma de resolver conflictos ayuda a permitir a la pareja a tener una conciencia de esos patrones, ¿no? De esos patrones, digamos, cuando tienen conflictos. Muchas veces también cuando nosotros identificamos cómo trabajar también esas áreas de mejora, ¿no? ¿Qué estrategias de resoluciones tienen, ¿no? Por ejemplo, si consideran que son más afectivas, también está la terapia, cuando nosotros hablamos de la terapia de pareja y por qué, ¿no? Pues esto también es otro de los elementos que también se deben de abordar, ¿no? Y es cuando nosotros ya hablamos sobre estas estrategias para resolver los conflictos. Frente al caso clínico, también acá les pongo este siguiente caso. Les voy a regalar 5 minutos para analizarlo. Y aquí, pues, este caso, digamos que es la historia de Marta, que tiene 38 años, y Pedro tiene 40. Llevan 12 años de casados y tienen dos hijos, ¿no? Uno de 10 y uno de 7. En los últimos años su relación se ha deteriorado debido a la falta de comunicación y a la dificultad para validar las emociones del otro. Marta se queja de que Pedro es distante y poco expresivo y Pedro siente que Marta lo critica, ¿no?
Aquí, como ya veníamos hablando, pues son los eventos significativos que han afectado la dinámica, ¿no? Los hijos en la relación, cuáles son los principales conflictos actuales, ¿no? Una de ellas es la distancia, los hijos, la dificultad para comunicarse, ¿no? Y pues obviamente los elementos es cuando nosotros vemos qué expectativas tienen, digamos, frente a la terapia. En el caso clínico, digamos que frente a la entrevista inicial estructurada, pues lo primero que tenemos que analizar es la historia de la relación. Se conocieron en la universidad, llevan una relación estable, ¿no? Pero con la llegada de los hijos hubo un cambio de la dinámica en la pareja, ¿no? Frente a los principales conflictos es la falta de comunicación efectiva, la dificultad para validar esas emociones. Pedro se siente poco valorado y Marta siente que él es distante. En cuanto a las expectativas desde la comunicación y de decidir si continuar o no con la relación. Cuestionarios que pueden ayudar aquí en este caso puntual, la satisfacción y la calidad de la relación. El nivel de satisfacción dio bajo, indicando que hay una relación que tiene una crisis, ¿no? Frente a la comunicación y los estilos, el resultado esperado de la comunicación fue deficiente, que hay una tendencia de evitar los conflictos y las dificultades para expresar esas emociones. Entonces, miren que tanto la evaluación desde la satisfacción como la comunicación, si marcamos, marcó, digamos, estos elementos y marcó la dificultad que hay y sobre el que tenemos que apuntar en la intervención. Frente al cierre y la reflexión, yo los invito a identificar estas conclusiones generales y es qué información fue clave para comprender la dinámica de la relación, cómo influyen los patrones de comunicación y del apego, ¿no? En la relación. También es importante que nosotros identifiquemos esas estrategias iniciales de la intervención, si estas estrategias, por ejemplo, se pueden plantear con base a una evaluación, ¿no? Muchas veces también nosotros identificar cuáles son las estrategias, cómo plantear la base de la intervención y pues cuáles son los elementos que pues se pueden plantear ya como tal en esa evaluación psicológica. Ahora vamos a hablar de elementos de la comunicación asertiva. Yo no sé si hasta el momento ustedes tienen alguna pregunta o alguna duda. Por acá veo que me habían preguntado eh, si se utiliza la palabra de Dios en la consejería de la pareja, pues realmente no es un elemento que se aborde en terapia, ¿no? Más que todo, cuando se aborda la terapia de pareja, pues hay que tener en cuenta que un psicólogo no puede, digamos, hablar de temas religiosos ni de temas, digamos, personales, ¿no? Es importante como respetar mucho como estos elementos. Eh, a menos pues que la persona manifieste, por ejemplo, en la entrevista o que manifiesten ambos que tienen nosotros que hay una religión y que de pronto esto también puede ayudar a compartir espacios, ¿no? A de pronto a profundizar esa estabilidad que ya tienen, ¿no? Pero el resto, pues un psicólogo no interviene en temas religiosos, ¿no? ¿Cómo se debe tratar la comunicación para la falta de confianza sobre una infidelidad? Pues realmente es que la comunicación, pues es uno de los elementos que más afecta cuando hay una infidelidad es porque ha habido una situación que de alguna forma pues ha generado una ruptura, digamos, desde la confianza, ¿no? Y pues la comunicación realmente, pues muchas veces hay que trabajar, digamos, a nivel individual sobre ese tema de la infidelidad, sobre la persona cómo lo percibe, ¿no? Y es importante también nosotros tener en cuenta, pues, los elementos que de pronto hay que fortalecer para mejorar esa relación, ¿no? Pero de la infidelidad nosotros vamos a hablar más adelante, todavía no hemos llegado a esa parte. ¿Qué diferencia hay entre un consejero matrimonial y un terapeuta familiar? Pues realmente no sé cuál es el consejero matrimonial, yo me imagino que es el de la iglesia, ¿no? Pero realmente un terapeuta pues es el que va a ayudar a las parejas cuando tienen una crisis en su relación debido pues a muchos factores, como puede ser la infidelidad, como puede ser la rutina, como puede ser los problemas de comunicación, como puede ser la habilidad que tienen para resolver conflictos. ¿Cómo se aborda un caso donde el problema sea la afectación económica en la relación? Bueno, realmente cuando hay un problema económico, pues también la pareja tiene que tener esas conversaciones, ¿no?
Muchas veces se le huye a esas conversaciones incómodas sobre la parte económica. Uno de los elementos o estrategias para hablar, digamos, en la relación desde los aspectos económicos es buscar espacios neutrales, ¿no? Espacios donde la pareja pueda hablar sobre las necesidades económicas que hay en la relación, ¿no? Y que pueda aportar cada uno, pues obviamente de acuerdo a los ingresos. Es importante que cada uno, pues también, digamos, identifique si, digamos, a través de la crisis que están pasando, pues están pensando, por ejemplo, en mantener una relación, ¿no? En mantener una relación a pesar de una crisis. Muchas veces hay personas que no están dispuestas, ¿no? Muchas veces también notamos que hay relaciones en las cuales solo una persona siempre ha mantenido la relación económica y no siente el apoyo, ¿no? También cómo puede ayudar la otra persona en otro tipo de tareas, por ejemplo, tareas en casa, ¿no? Tareas con los hijos, porque muchas veces pues no solamente digamos el apoyo económico, sino también cómo puede, digamos, apoyarse la pareja, digamos, en los elementos que también requiere, ¿no? Por ejemplo, estar con los hijos, estar pendientes de pronto de las notas, ¿no? De pronto temas del hogar, ¿no? Y esto pues también es una manera de apoyar, ¿no? Mientras el uno trabaja, el otro apoya a su pareja, digamos, en la estabilidad dentro del hogar. Pero que si puede haber una afectación por una parte económica en una relación, probablemente sí, ¿no? Es más cuando notamos que hay hijos y hay compromisos. También cuando notamos que existe algún momento en que la pareja siente una desmotivación, pues por su relación, ¿no? Como por ejemplo muchas veces pueden llegar a sentir eh, una falta, digamos, de admirar a su pareja, ¿no? ¿Cómo se puede puntualizar el observar en poca participación o evitación en uno de los dos y uno muestra resistencia a pesar de haber sido quien propone el espacio? Pues si hay alguno que presente resistencia, podemos estar notando varios elementos, ¿no? Primero que de pronto no siente esa conexión emocional, ¿no? Con el psicólogo, no siente que de pronto la terapia tenga alguna afectividad, siente que de pronto no le crea la intervención, ¿no? Y lo segundo es que de pronto también se siente cohibido, se puede sentir resistente a hablar, digamos, de temas íntimos con su pareja ahí de forma abierta, ¿no? Muchas veces podemos ayudar a darles un tiempo a cada uno para hablar desde su manera personal de cómo perciben pues esa pareja, ¿no? Y pues obviamente ya cuando hablamos de manera personal, pues la otra persona puede abrirse a comentar qué es lo que le sucede de apego, la dinámica y cuáles son las estrategias iniciales que tienen las parejas para una intervenir con base a una evaluación. Ahora vamos a hablar de la comunicación asertiva en la pareja. Cuando hablamos de la comunicación asertiva en la pareja, todos los elementos que son claves para una relación saludable. Acá es importante y cuando hablamos de la comunicación, recuerden que la comunicación es ese pilar fundamental, ¿no? Que hay en una relación, especialmente en una relación de pareja. Cuando hay una buena comunicación es cuando las parejas permiten expresar sus necesidades, ¿no? Cuando ellos permiten resolver sus conflictos, fortalecer esa conexión emocional. Cuando nosotros notamos que la comunicación se nota que es inefectiva, es decir, que puede generar malos entendidos, frustraciones y distancia en una relación. Una comunicación efectiva versus una comunicación inefectiva en una pareja, pues notamos que la efectiva es cuando nosotros notamos hablar, expresar lo que pensamos, nuestras emociones y nuestras necesidades de forma clara y honesta, pero también respetuosa y al mismo tiempo cómo escuchamos activamente a la pareja. En cuanto a las características de la comunicación efectiva, pues también aquí hablamos de la claridad, la coherencia del mensaje, la expresión emocional, sin ataques ni críticas, el uso de esa escucha activa, muchas veces parafrasear, validar las emociones. Hay elementos, por ejemplo, resumir lo que el otro ha dicho. Esto ayuda a que la persona pues tenga en cuenta que usted está atento a lo que está diciendo, ¿no? Y sobre todo la capacidad para negociar y para resolver los conflictos de manera constructiva.
Ahora vamos a hablar que la comunicación efectiva y los problemas en la comunicación de la pareja. Un ejemplo es me siento triste cuando no hablamos, ¿no? Después del trabajo me gustaría compartir cómo fue mi día contigo, ¿no? Cómo nosotros proponemos también activar esa comunicación, ¿no? Y no a través del tú siempre estás ocupado o nunca hablamos, ¿no? Sino cómo compartimos de una manera sana, de pronto cómo fue mi día, ¿no? Y cómo empezamos a tomar esta rutina como un espacio, ¿no? ¿Alguna pregunta, alguna duda? También la comunicación efectiva, cuando notamos que hay problemas de comunicación en la pareja, pues también nosotros notamos que existe un problema de comunicación cuando no se transmiten los mensajes, ¿no? De forma clara, cuando notamos que uno o ambos miembros de la pareja no se sienten escuchados ni comprendidos. Hay unas manifestaciones frente a la comunicación, como son los silencios prolongados, la evitación de las conversaciones importantes, los mensajes ambiguos o confusos, la falta de la escucha o las interrupciones constantes y el uso de la agresión verbal y emocional. En cuanto a la comunicación efectiva versus la incomunicación en la pareja, pues acá notamos muchas veces, siempre estás en el celular, seguro no te importa lo que yo digo, ¿no? Aquí notamos que esto es una comunicación agresiva o no te importa lo que quieras, aquí notamos que esto es una comunicación pasiva, ¿no? También está el impacto de la comunicación en la pareja, ¿no? Muchas veces también la acumulación de ese resentimiento, cómo nosotros va aumentando los conflictos también que no son resueltos, ¿no? También está la distancia, por ejemplo, cuando notamos que hay distancia emocional frente a la pérdida de conexión, ¿no? Y en cuanto a la importancia de reconocer los estilos de la comunicación en la terapia de pareja, también notamos que en la terapia también hay que permitirnos identificar el estilo de comunicación predominante. Y aquí pues es cuando nosotros también notamos, por ejemplo, que cada miembro de la pareja pues cómo es esencial para abordar esas dificultades y para fomentar la interacción más saludable, ¿no? Aquí, pues, uno de los elementos importantes es también nosotros identificar cómo reconocemos los estilos de la comunicación en la terapia de la pareja. Acá, pues, uno de los elementos está el estilo pasivo, ¿no? Y es cuando nosotros notamos, por ejemplo, la forma como una persona expresa sus emociones, ¿no? Cómo evita los conflictos, cómo cede constantemente, ¿no? Y sobre todo, cómo puede generar, por ejemplo, ese resentimiento acumulado, ¿no? Un ejemplo, no importa, podemos hacer lo que tú quieras, ¿no? Muchas veces ese estilo pasivo, pues también vamos notando que la persona, pues de alguna forma va manteniendo ese resentimiento, lo va acumulando, va a ceder a todo lo que el otro quiere, ¿no? Y pues esto también afecta pues la forma como se relaciona, ¿no? Genera como tal ese resentimiento también en la relación. ¿Tiene hasta el momento alguna pregunta o alguna duda? Por aquí veo que me han hecho alguna. Bueno, esa es una buena señalación y es que muchas veces pues también nosotros tenemos que entender que la comunicación, digamos, parte de esto, de cómo yo hablo de mis necesidades, ¿no? Cuando yo comunico mis necesidades realmente, a mí lo que siento que, por ejemplo, me está afectando en la relación constantemente, ¿no? Cuando nosotros hablamos de las necesidades, también nosotros tenemos que tener en cuenta que muchas veces pues estas necesidades
van a tener un elemento y es que si yo no comunico lo que necesito, lo que yo deseo, ¿no? Lo que me molesta, sería muy difícil, digamos, en el momento de comunicarlo, ya que haya un conflicto que haya escalado, ¿no? ¿Por qué? Porque realmente, pues, acá lo que notamos es que muchas veces, pues, no se comunica adecuadamente, ¿no? No se comunica adecuadamente. Muchas veces la persona, pues, va a tener como ese resentimiento acumulado, ¿no? Muchas veces vamos a notar, por ejemplo, que esto va a afectar, por ejemplo, el tipo de la relación, ¿no? Cuando nosotros vamos a comunicar algo, pues también es no solamente el hecho de evitar un conflicto, de ceder siempre a las necesidades del otro, sino yo cómo puedo comunicar de una forma sana, por ejemplo, lo que a mí me molesta, ¿no? Sí, los cuestionarios se encuentran en los materiales. Si detectamos que ambos tienen una comunicación agresiva y es un patrón aprendido, pues tenemos que trabajar sobre el tipo de comunicación para llevar esa comunicación a una comunicación asertiva, para que tengan estrategias para manejar sus emociones y para poder comunicar pues todo lo que ellos desean de forma asertiva, ¿no? No a través, digamos, del impulso, de las emociones, de la rabia. Listo. ¿Qué otras preguntas tienen? ¿Qué solución daría una relación que terminó con el amor de uno de los miembros de la pareja porque jamás se comunicó y se sobrepasó con sus vicios? ¿Qué solución? Pues realmente cuando notamos que una de las parejas tiene algún tipo de adicciones, pues nosotros tenemos que tener en cuenta que no vamos a compartir o a tener una relación sana si hay un tipo de adicción, ¿no? ¿Por qué? Porque realmente esto es un elemento que va a afectar la relación en la pareja, ¿no? Que también tenemos que tener en cuenta que cuando nosotros hablamos de la relación, más que todo de la pareja, que en la cual no hubo comunicación y se acabó de pronto, como dicen, ese amor, ¿no? Eh, Muchas veces no se comunica porque pues no es fácil hablar, digamos, de estos elementos, ¿no? No es fácil hablar sobre cómo nos sentimos y muchas veces dejamos pasar y el tiempo va pasando y eso pues realmente cuando nosotros queremos ya hablarlo o abordarlo, pues ya notamos, por ejemplo, que ya ha pasado un tiempo, ¿no? ¿Tienen hasta el momento alguna otra pregunta o alguna otra duda? ¿Qué otras preguntas tienen? Sí, les contesté. Cuando hay adicciones, notamos que ya es un patrón en el cual va a dificultar un tipo de relación de pareja, ¿no? ¿Por qué? Porque va a haber un elemento importante y es que las adicciones, pues obviamente van a generar un conflicto, tanto en la relación sexual como en la economía, como en la relación íntima, ¿no? Y más que abordar la terapia de la pareja, lo que se tiene que trabajar es la adicción, ¿no? Obviamente no vamos a tener la misma comunicación con una persona que no tiene un consumo a una persona que está de pronto borracha, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando está tomado puede ser grosero, puede ser agresivo, puede maltratar, ¿no? Puede gritar y esto pues va a romper una comunicación, ¿no? Y así, digamos, tenemos que tener en cuenta que los demás tipos de consumo también van a afectar el tipo de relación de la pareja, ¿no? Lo primero que hay que abordar es la adicción.
Y digamos que eso es lo más importante, pero aquí cuando hablamos de adicción tenemos que tener en cuenta una cosa, es que muchas veces la persona que tiene un consumo no tiene una conciencia, digamos, real del tipo de adicción que tiene, ¿no? Muchas veces justifica el consumo, muchas veces la persona no quiere dejar de consumir. ¿Para qué va a querer dejar de consumir si es algo que le produce placer, ¿no? Entonces acá toca revisar, por ejemplo, si la persona estaría dispuesta a abordar o a trabajar su consumo porque está afectando la relación de su pareja, ¿no? No se trata que el otro acepte el consumo de por vida, ¿no? Porque estaríamos notando que aquí estaríamos evitando un conflicto, ¿no? Y estaríamos cediendo algo tan importante como es el consumo, cómo afecta una relación, cómo afecta todo lo que tiene que ver en una relación, la parte económica. Una persona cuando tiene, por ejemplo, ciclos de consumo, más que todo una adicción, por ejemplo, en el caso del alcohol, requiere unos periodos, digamos, para pasar la resaca, ¿no? O el guayabo, que es esa intoxicación derivada del alcohol. Y pues vamos a notar que la persona pues va solamente a tener disposición para ir a tomar, ¿no? No va a tener disposición para compartir en pareja, para hacer un plan diferente. Solo planes en los cuales haya alcohol, ¿no? Y así como tal, pues están los demás tipos de consumo, ¿no? Que abarcan demasiado tiempo, demasiado dinero, que quitan el espacio de la pareja y obviamente pues van a afectar la comunicación. Sin contar pues del ejemplo que se le puede dar, por ejemplo, al caso de los hijos. Es un tema cuando hay un consumo continuado, pues los hijos tampoco, digamos, es un espacio idóneo, ¿no? Y aquí realmente la persona se debe de preguntar si realmente quiere trabajar esa terapia de pareja, ¿no? ¿Por qué quiere trabajar esa terapia de pareja o si realmente quiere continuar una relación, teniendo en cuenta que no es fácil abordar un consumo, ¿no? Y no es fácil dejar un consumo y más si la persona no es consciente del problema que tiene, si lo justifica, ¿no? Y si no quiere dejar el consumo. Pues si la otra pareja quiere dejar la relación, nosotros no podemos obligar a una persona a que se quede en una relación, ¿no? Es importante que tengamos en cuenta que cada miembro de la pareja es autónomo de tomar una decisión y si quiere terminar una relación, pues nosotros no podemos persuadirlo, tenemos que respetar su decisión y trabajar también en nosotros mismos, ¿no? Que nuestra vida no depende completamente de una relación, ¿no? Que se termine una relación, pero yo más adelante puedo conocer a otra persona, ¿no? Sin ningún problema. Entonces aquí toca abordar a nivel personal, pues realmente lo que cada persona pues está pensando o está sintiendo, ¿no? La dificultad que tiene, por ejemplo, para salir adelante a través, digamos, de una ruptura, ¿no? Y que es algo totalmente normal. Recuerden que nosotros vamos a tener un receso a las 7:30 y volvemos a las 7:45. Con mucho gusto. Entonces recuerden que cuando nosotros hablamos de los tipos de relaciones en la pareja, pues también tenemos que mirar cuáles se presentan los conflictos, cómo se van generando, ¿no? Cuáles son los estilos de comunicación que tienen las parejas. Ahora vamos a hablar del estilo agresivo, esa expresión impulsiva sin considerar al otro, ¿no? Cuando notamos que se utilizan las críticas, el sarcasmo, los gritos, ¿no? Que provoca que la otra persona se defienda y obviamente pues esto va a verse como esas relaciones conflictivas en la pareja, ¿no? Tú nunca me escuchas, siempre haces lo que quieres, ¿no? Cómo se mantiene, digamos, ese ciclo digamos, de reproche constantemente, ¿no? Pero pues otra vez acá lo que notamos es que ya la comunicación se vuelve agresiva, se vuelve violenta, ¿no? El tono de voz también. Y obviamente pues esto va a ir escalando, ¿no? Va escalando, digamos, la dificultad para comunicarse, ¿no? No la persona que más alce la voz mejor se comunica. Muchas veces cuando uno comunica a través de la rabia, pues no sabe realmente lo que quiere comunicar, ¿no? No sabe realmente, por ejemplo, qué es lo que realmente le molesta. Muchas veces se mezclan un montón de cosas, ¿no?
y se pierde la objetividad de lo que a mí me molesta, ¿no? Entonces acá tenemos que tener en cuenta que lo primero pues es aprender a manejar nuestras emociones, ¿no? Cuando nosotros manejamos nuestras emociones, también identificar cuál es la raíz de esa rabia, cuál es la raíz de ese enojo, ¿no? Cómo yo voy a comunicar adecuadamente lo que me molesta, qué soluciones le doy yo a esta situación que se está presentando, qué soluciones podemos proponer conjuntamente, ¿no? Cada uno podemos proponer un tipo de solución o de manejo, ¿no? Y aquí también se ve la capacidad que tienen las parejas para no solamente escuchar lo que dice la pareja, sino también para lograr resolver adecuadamente, ¿no? Para hablar de forma adecuada. Tú nunca me escuchas, siempre haces lo que quieres, ¿no? Serían más o menos el tipo de comunicación agresiva que se presenta en las parejas. Frente a la importancia de reconocer los estilos de comunicación en la terapia, pues también está el estilo pasivo-agresivo, que es ese estilo de comunicación cuando nosotros notamos que la persona pues no expresa directamente sus emociones, ¿no? ¿Y qué notamos? No expresa sus emociones, pero las manifiesta de forma indirecta. Muchas veces la persona utiliza ese sarcasmo, ¿no? Más que todo utiliza ese sarcasmo, el silencio. Muchas veces utiliza, por ejemplo, ese silencio prolongado para castigar emocionalmente al otro. Muchas veces también notamos que, por ejemplo, la persona pues llega a mostrar, por ejemplo, ese castigo de manera emocional y pues este estilo pasivo-agresivo pues va a generar confusión, frustración, ¿no? Muchas veces también lo que notamos es, no te preocupes, seguro tu celular es más interesante que nuestra conversación, ¿no? Ese es un estilo pasivo-agresivo. Entonces miren que este tipo de comunicación pues también va a afectar la forma como se comunica la pareja, porque realmente vamos a generar confusión, no vamos a dejar claro qué es lo que nos molesta, ¿no? Solamente vamos a hablar, digamos a través del sarcasmo, a través del silencio, ¿no? Y que muchas veces pues esto no va a llevar. ¿Me escuchan bien? Estoy teniendo problemas con el Zoom, no sé qué está pasando, pero pues ahora que estemos en el receso voy a tratar de solucionar. ¿Listo? ¿Me escucharon bien? ¿Tienen alguna pregunta o alguna duda? Sí, voy a tratar de solucionar en el receso. Regáleme un minuto y voy a tratar de solucionar porque veo que se ha cerrado ya varios momentos.
Ok, no sé qué ha pasado, parece que hay como un problema. A veces se me cierra la página, pero vuelve a establecerse. Voy a tratar ahora en el receso de organizar eso. ¿Listo? ¿Me escuchan bien? Ok. ¿Tienen alguna pregunta sobre este tipo de estilo de comunicación en la terapia de la pareja? ¿Qué preguntas o qué dudas tienen? ¿Qué hacer cuando en una pareja hay infidelidad y el infiel no reconoce el daño que ha hecho y siempre minimiza la situación? Recuerden que cuando una pareja hay infidelidad, no solamente la persona que ha sido infiel tiene que trabajar sobre la culpa, ¿no? Sino también la persona que acepta continuar una relación, ¿no? Entonces acá pues hay que mirar cuáles son las expectativas que cada uno tiene en la relación, el por qué quieren seguir, ¿no? Puede la persona infiel reconocer muchas veces el problema, eh, y eso no significa que de pronto pues vaya a afectar, ¿no? Puede reconocer ese problema, puede reconocer la infidelidad, pero eso no significa que la otra persona va a dejar de dolerle lo que ocurrió, ¿no? Y quiero ser clara en esto porque muchas veces solamente nos enfrancamos en que la otra persona reconozca, pero también nosotros tenemos que tener claro cuáles son mis límites en una relación o el por qué quiero continuar en una relación, ¿no? A pesar, obviamente, de algunos elementos como puede ser la infidelidad. Ok. Si la pareja habla con sarcasmo y dice que la otra lo exagera, entonces estamos notando que habla con sarcasmo y dice que la otra exagera. Pues cuando nosotros estamos utilizando el sarcasmo, porque nosotros estamos teniendo un problema, digamos, a través de la ironía para comunicarnos, ¿no? Y pues obviamente que decir que la otra persona está exagerando, ¿no? Está exagerando, por ejemplo, lo que está diciendo, muchas veces es también desvalidar lo que el otro dice, ¿no? Muchas veces no hay como esa conciencia como tal, digamos, de que lo que cada uno, pues, ¿no? O las necesidades que cada uno tiene en una relación. Y para eso, pues, es importante abordarlo en la terapia en la pareja, ¿no? Pues cuando una pareja tienen conflictos para la comunicación, se tienen que trabajar las habilidades que deben de aprender, digamos, a utilizar espacios neutrales, ¿no? Para poder lograr como tal esa comunicación, para poder reactivar esa comunicación. Cuando notamos, por ejemplo, temas, por ejemplo, cuando la comunicación es agresiva, cuando utilizan elementos de humillar a la otra persona y el otro se queda callado, ¿no? Esto lo que estamos notando es que hay un patrón, digamos aquí, de un problema de comunicación en la relación, ¿no?
en el cual pues obviamente también la humillación hace parte de una violencia psicológica. Para las personas es importante que nosotros le pongamos mucho cuidado a la forma como nos relacionamos y cómo nos comunicamos, ¿no? También es muy común la falta de la validación de una de las partes, ejemplo, decir que lo que está diciendo es una bobada, claro. Muchas veces minimizar lo que el otro dice, y ese es un problema que también se tiene que trabajar en terapia, ¿no? Porque recuerde que una comunicación asertiva es escuchar así, yo no crea que eso es del todo cierto, ¿no? Así yo tenga, digamos, mis dudas, así, digamos, cuando yo tengo esa capacidad de escuchar asertivamente, yo lograr escuchar lo que a mí no me gusta escuchar, ¿no? Y aceptar lo que el otro dice, ¿no? Pero también cómo yo comunico esto. Muchas veces no lo comunico de forma adecuada, muchas veces a través de un reproche, y esto realmente lo que hace es que la persona se defienda y pues obviamente va a generar una distancia ahí en la comunicación, ¿no? Va a cortar la comunicación si no cambio la forma de cómo me comunico, ¿no? Es importante que nosotros nos preguntemos, ¿cómo hemos cambiado mi forma de comunicar? ¿He logrado cambiar o siempre me comunico de la misma forma, ¿no? He tratado de utilizar otra, eh, llegar a solucionar un problema o abordar una situación que quiero realmente hablar. De la infidelidad vamos a hablar más adelante. ¿Qué herramientas se pueden utilizar para mejorar la comunicación? Como ya les había dicho, primero identificar cuál es el tipo de comunicación que cada uno de los miembros presenta, ¿no? ¿Cómo buscamos los espacios adecuados para comunicarnos, ¿no? Unos espacios neutrales. También es importante que nosotros aprendamos a gestionar nuestras emociones, que no nos comuniquemos a través de la rabia, del enojo. Es importante que nos tomemos un tiempo, por ejemplo, fuera para pensar bien lo que vamos a comunicar. Muchas veces nosotros comunicamos desde la rabia, desde el momento, y pues esto también va a afectar porque pues la forma como yo voy a hablar de lo que me molesta no va a ser una forma adecuada, ¿no? Va a ser a través de qué, a través de la emoción, de la rabia. Y pues muchas veces ni siquiera voy a comunicar bien realmente lo que yo quiero comunicar. ¿Qué otras dudas o preguntas tienen? Bueno, ahora vamos a hablar de la importancia de reconocer los estilos de la comunicación de la pareja y está el estilo asertivo, más conocido como el estilo ideal, ¿no? Que es el que nosotros tenemos que proponer llegar o que llegue la relación o la pareja llegue a ese estilo ideal, ¿no? Que es que puedan expresar sus emociones y sus pensamientos de forma respetuosa, ¿no? Que aprendan a escuchar activamente y a validar los sentimientos que tienen cada uno, así no estén de acuerdo, ¿no? También que nosotros hablemos de buscar soluciones en lugar de culpar. Muchas veces me gustaría que habláramos sin distracciones para sentirme conectada contigo, ¿no? Esta es una forma, digamos, de identificar y de reconocer los estilos de la relación, ¿no?
y de los sentimientos de la pareja, la búsqueda de soluciones también. ¿Qué herramientas se pueden utilizar para mejorar la comunicación? Bueno, ya les había comentado esto. ¿Es práctico o no usar los tiempos fuera en la terapia? No, el tiempo fuera es cuando la persona está, digamos, en el calor de la discusión, eh, en casa, ¿no? Muchas veces ese tiempo fuera, pues obviamente en la terapia no, porque pues realmente es el espacio donde vamos a lograr que puedan comunicar, pues, digamos, sus emociones, pero acá hay que poner reglas, ¿no? Hay que dejar hablar al otro, hay que pedir la palabra, no pueden alzar la voz, ¿no? En vez de hablar de tú, hablar de me gustaría, ¿no? Y pues digamos que cuando nosotros ponemos, digamos, ciertas reglas como base principal para una comunicación ideal, es como nosotros también estamos entrenando a esta pareja a que de esta forma, pues así como se comunican en la terapia, se comuniquen por fuera de la terapia, ¿no? Y este es un elemento importante. No solamente es que la pareja, pues, tenga la herramienta, sino que la empiece a utilizar incluso dentro del consultorio, ¿no? Imagínense ustedes una consulta con una pareja y que los dos hablen al mismo tiempo, que uno no deje hablar al otro, que se griten, ¿no? Sería muy complejo trabajar una pareja, digamos, en el calor de una discusión, ¿no? Es importante dar los tiempos a cada uno, ¿no? Sobre lo que desean hablar, sobre sus principales necesidades, ¿no? Y sobre todo, en vez de entrar como en ese patrón de la discusión, como tú siempre haces esto o tú siempre haces lo otro, es a mí me gustaría que esto cambiara o a mí me gustaría que esto cambiara así o así, ¿no? ¿Alguna otra pregunta, alguna otra duda? Si un paciente al abordar la conversación manifiesta yo soy así, mi pareja me conocí, ya debe conocerme, pues también es importante que nosotros aclaremos, por ejemplo, que eso no está funcionando, ¿no? Y que tenemos que estar dispuestos a ceder algunas cosas, que la persona no va a cambiar completamente, pero si quieren tener una relación saludable, hay patrones que tienen que estar dispuestos a cambiar, ¿no? Sí, evidentemente, pues así lo conoció, pero es una relación en la cual el conflicto se ve constante y diario, ¿no? Y si van a terapia es porque ambos quieren mejorar. Por eso es importante que conectemos con el objetivo de cada uno en la relación, ¿no? Quiero, por ejemplo, a veces dicen, me gustaría que nosotros dejáramos de discutir tanto. Bueno, ¿y cómo hacemos? ¿Cómo vamos a hacer puntualmente para ello? ¿Estamos dispuestos a cambiar la forma como nos relacionamos, cómo nos comunicamos, cómo resolvemos los problemas? Porque pues obviamente si de pronto no necesitaran o no vieran la necesidad, pues no irían o no consultaran, por ejemplo, a un terapeuta, ¿no? Entonces es importante que lo tengamos claro. Digamos que se trata de que la persona sea consciente de lo que quiere alcanzar o los objetivos que quieren alcanzar en conjunto como pareja, ¿no? Que es como los dos caminan juntos frente a una meta, ¿no? La meta de construir una relación sana, construir un equipo, ¿no? Un equipo en la relación. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Bueno, vamos a tomarnos un receso y recuerden que volvemos a las 7:45. ¿Listo? Bueno, vamos a continuar. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda? Entonces recuerden que en la evaluación inicial de la comunicación, pues lo primero es evaluar los tipos de conflictos que hay en la comunicación, cómo se expresan en las sesiones, cuáles son las herramientas de la escala de comunicación en la pareja.
Esto se puede ayudar con este cuestionario de escala de comunicación de la pareja, el CPQ, y pues identificar los principales patrones del diálogo que son destructivos, ¿no? En el momento de la comunicación. También cuando nosotros hablamos de la aplicación en cuanto a la terapia, pues la técnica, una de ellas es la técnica del yo siento que, ayuda a expresar las emociones sin culpar a la otra persona, reformular lo que dice el otro para validar sus emociones, ¿no? El diálogo del imago es ese espacio estructurado para expresar las necesidades. Y en cuanto a las reglas del oro, una de ellas es no interrumpir, evitar las generalizaciones, como ellas pueden ser siempre, nunca, cómo nos centramos en el presente. En cuanto a la reflexión, pues también la calidad de una comunicación en una pareja, pues es la que define el nivel de satisfacción en la relación. Cómo nosotros nos ayuda a identificar los estilos de la comunicación, aplicar las estrategias para mejorarla. Y la clave, pues, es utilizar la terapia de la pareja, ¿no? Frente a preguntar para el debate qué estilo de comunicación se observan, ¿no? Con qué frecuencia las parejas atienden y cuáles creen que son los mayores desafíos para lograr una comunicación efectiva. Esta es una parte importante que también se debe identificar, ¿no? También los estilos de comunicación en la pareja que son claves en una relación saludable. Y es, por ejemplo, en la pareja cómo se comunica, digamos, desde cada uno de los factores más determinantes, como es la calidad, la estabilidad de la relación, los elementos que existen frente a los estilos, las principales comunicaciones que hay, como es la comunicación agresiva, pasiva, asertiva, ¿no? O la pasivo-agresiva. Y el impacto que esto genera en esa dinámica de la relación y la forma como resuelven los conflictos. Cómo analizamos a profundidad cada uno de los estilos y las características que tienen estos efectos en la relación y en las estrategias para mejorar una comunicación. En cuanto a la comunicación agresiva, como les decía, pues tenemos que caracterizarla, que es una forma impulsiva y dominante, y esta es la que busca imponer las ideas sin considerar al otro, ¿no? Acá hay un elemento importante y de nosotros cómo expresamos las emociones, muchas veces en tono elevado, ¿no? Con gritos, con exigencias, con el uso de críticas destructivas, con el sarcasmo, con el desprecio, con la falta de la empatía y la escucha. Y también la imposición de las opiniones sin permitir la expresión de la pareja. En cuanto a la comunicación agresiva, pues esto genera un impacto en la relación, porque va a generar miedo, resentimiento, va a generar que la persona esté a la defensiva. La pareja muchas veces va a entrar en esa dinámica de la lucha de poder, se crean heridas emocionales y difíciles de sanar, puede aumentar la probabilidad también de una ruptura. También la comunicación agresiva, pues acá les pongo un ejemplo clínico, y es siempre hacen lo mismo, nunca me escuchas, estoy harto de que seas así, ¿no? Eh, Como notamos en este caso, pues la persona no solamente va a generalizar el siempre y nunca, sino que también usa ese tono elevado que va a bloquear una comunicación y va a provocar una respuesta defensiva por parte del otro. Y pues la estrategia terapéutica cuando hay agresión, comunicación agresiva, es trabajar primero el autocontrol emocional, como les decía, primero identificar nuestras emociones, muchas veces utilizar técnicas de reestructuración cognitiva para modificar las creencias que hay frente a un conflicto, el uso de los mensajes de yo en lugar de mensajes acusatorios, como por ejemplo, yo me siento frustrado cuando no me escuchas y me gustaría que me prestaras atención mientras hablo, ¿no? Miren que esto cambia todo ese patrón de la comunicación pasiva, esa comunicación cuando nosotros notamos, por ejemplo, que se basa más que todo como en estos elementos en los cuales notamos que hay una evitación de la comunicación y del conflicto, el silencio y la sumisión, ¿no? La comunicación pasiva pues también va a repercutir, digamos, en la relación porque va a dificultar la forma como las parejas expresan sus pensamientos, sus sentimientos, sus necesidades, va a evitar la confrontación y va a ceder en todo, ¿no? ¿Para qué? Para mantener la paz. Vamos a notar que va a haber una falta de claridad en la comunicación, un miedo a la desaprobación y al rechazo. También vamos a hablar de que de la comunicación pasiva, pues es que va a generar un impacto en la relación y una de ellas es que la persona que evita ese conflicto va a acumular un resentimiento, ¿no? ¿Qué vamos a notar en la comunicación pasiva? Que la relación se va a volver desigual y poco auténtica, ¿no? Que esto puede llevar a esa indiferencia emocional y al distanciamiento también de ella, ¿no? También va a haber una falta de comunicación frente a la resolución real de los problemas, ¿no?
Muchas veces también esa parte, digamos, cómo resolvemos los problemas. La comunicación pasiva, acá les doy un ejemplo clínico y es no me importa, está bien, como tú quieras, ¿no? Cuando la persona o la pareja cede a todas las demandas del otro. Y aquí la persona pues no va a expresar sus verdaderos pensamientos o sus sentimientos y lo que esto puede conllevar a que se vayan acumulando situaciones para que se sienta insatisfecha en la relación. En algún momento puede haber una explosión emocional o una desconexión en la relación, ¿no? Y la comunicación asertiva, pues ya sabemos que este es el estilo pues ideal en el cual nosotros nos ayuda a permitir expresar nuestros pensamientos y nuestras emociones, ¿no? Las necesidades también de forma clara y de forma respetuosa. En la comunicación asertiva, pues la característica es expresar las emociones, cómo nosotros expresamos, por ejemplo, nuestras emociones sin descalificar o sin atacar al otro. También cuando nosotros utilizamos esa escucha activa, esa empatía, ¿no? Más que todo cuando nosotros notamos el uso también de la voz, calmado, ese lenguaje no verbal, pero ese lenguaje también cuando notamos que es acorde, ¿no? La capacidad para negociar y para resolver los conflictos. Y aquí muchas veces también la manera que sea constructiva para hacerlo, ¿no? Una forma en que notamos que la relación pues va a buscar la forma para resolver esos conflictos, para poder encontrar como esa solución por parte de ambos, ¿no? También está la comunicación asertiva y es que genera un impacto en la relación y es también cómo fomenta la confianza y la seguridad con la pareja, ¿no? Aquí hay un elemento importante y es facilitar la resolución efectiva de los conflictos, cómo reduce el resentimiento y cómo promueve el entendimiento mutuo y también cómo se genera ese ambiente de respeto y de cooperación. En cuanto a la comunicación asertiva, les voy a dar un ejemplo y es, por ejemplo, me siento frustrado cuando no hablamos de esto y me gustaría que lo resolviéramos juntos. Aquí es cómo la persona expresa sus sentimientos sin culpar y cómo fomenta una solución en conjunto, cómo mantiene un tono de forma respetuosa, ¿no? Y miren que acá pues muchas veces esto va a abrir ese paso a esa comunicación, ¿no? También la comunicación asertiva y una estrategia terapéutica es enseñar a decir el yo en vez de utilizar acusaciones, ¿no? Yo me siento de tal forma, ¿no? Cómo practicamos el ejercicio desde los roles, como por ejemplo los juegos de roles, donde la pareja expresa sus necesidades de forma asertiva, ¿no? Y aplicar la regla de los 20 minutos sin un conflicto, cómo se intensifica, por ejemplo, en un conflicto, cuando se intensifica, cómo hacen pausa y cómo lo retoman cuando ambos se encuentren calmados. Hasta este momento está clara la información, ¿tienen alguna pregunta o alguna duda? Entonces recuerden que con la comparación de los estilos de comunicación, pues notamos el agresivo y es aquel que va a explotar sin empatía, ¿no? El pasivo, por el contrario, va a evitar expresar las emociones. El asertivo va a lograr hablar de forma clara, respetuosa y empática. El impacto que va a tener en la relación, por ejemplo, en el caso del estilo agresivo, es que va a provocar que la persona pues se defienda, ¿no? Y un ejemplo de esto es siempre hacer lo mismo, nunca me escuchas. El pasivo genera resentimiento y desconexión. Y un ejemplo de esto, no me importa como tú quieras, ¿no? Le dejamos toda la responsabilidad al otro. Y en el estilo asertivo, pues también como lo decimos de forma clara y respetuosa, pero cómo fomentamos la confianza en la solución de los problemas. Si me siento frustrado cuando no hablamos de esto, me gustaría que lo resolvamos, ¿no? Ok. En cuanto a la aplicación en la terapia de pareja, pues también notamos que se utilizan diferentes técnicas para ayudar a las parejas a identificar y a modificar los estilos de comunicación. Una de ellas es la evaluación de la comunicación, los elementos que observamos en las sesiones, ¿no? Cómo aplicamos cuestionarios para identificar la comunicación en la pareja. También un ejercicio de autoconocimiento es cómo hacemos que cada miembro de la pareja identifique su estilo de comunicación, ese estilo que es predominante y sobre todo cómo ha afectado la relación. ¿Cómo aplicamos esto en cuanto a la terapia de pareja? Pues una de ellas es la práctica de habilidades en la comunicación, está el juego de roles para mejorar esa expresión asertiva, técnicas del espejo, cómo repetimos lo que la pareja dice, para asegurarnos de comprender el mensaje, el uso del tiempo fuera, para detener una discusión, por ejemplo, cuando notamos que esto se está volviendo demasiado intenso y que queremos retomarlos en un momento en que estemos con una mayor calma.
En cuanto a la reflexión, está el estilo de comunicación y acá hablamos de los elementos que definen la calidad de la relación de la pareja, ¿no? Cómo desarrollamos una comunicación asertiva y no solamente cómo mejoramos la convivencia, sino también cómo fortalecemos un vínculo y previene los conflictos innecesarios. El debate muchas veces se cree que los conflictos de la comunicación más común de las parejas que han atendido, ¿no? ¿Cuáles creen que son los principales conflictos de las parejas que ustedes han atendido? ¿Y qué estrategias creen que han funcionado mejor para mejorar esa comunicación? Una pregunta que yo les hago a todos ustedes. ¿O cuáles creen que han sido los estilos de comunicaciones más comunes con las parejas que ustedes han tenido, ¿no? Y en algún momento han logrado cambiar o mejorar esa comunicación. Tomémonos un momento para responder esta pregunta de debate. Dentro de los principales estilos de comunicación de pareja que he atendido, por ejemplo, en mi caso, he encontrado mucho el estilo de la pareja, por ejemplo, de la que quiere evitar la comunicación y la que quiere, digamos que está insistente frente a esa comunicación, ¿no? Muchas veces los principales conflictos que hay es que no se resuelven de forma asertiva, ¿no? Muchas veces se utiliza más el estilo agresivo, ¿no? El sarcasmo, la humillación, y pues esto va a comunicar, va, digamos, a comunicar ese mensaje de forma agresiva, por lo cual muchas veces la otra persona tiende como a defenderse y no salen de ese ciclo, ¿no? No logran resolver algún problema o alguna situación de comunicación porque siempre digamos que están preocupados más por quién gana una discusión, ¿no? Y más que ganar una discusión, tengamos en cuenta que esto deteriora las relaciones, ¿no? No se trata que las parejas no tengan conflictos, no se trata que las parejas no tengan, digamos, ningún problema o ninguna dificultad en la relación, sino se trata de que aprendan a resolver los problemas, que aprendan a entender al otro, ¿no? Y que también que aprendan a mejorar su tipo de comunicación, que muchas veces también la comunicación parte de qué, del reproche, ¿no? ¿Qué elementos puedo hacer yo que van a afectar la comunicación? ¿Cómo comunico, por ejemplo, algo que me molesta, ¿no? Tú siempre haces esto, pues obviamente cuando nosotros siempre utilizamos la misma forma de comunicarnos, pues vamos a provocar que la otra persona pues siempre se encuentra a la defensiva. Entonces, teniendo en cuenta, digamos, la comunicación, pues ya sabemos que si los conflictos, digamos, no los podemos evitar, la idea es que de pronto aprendamos a conectar esas diferencias, ¿no? A resolver esos conflictos, ¿no? A identificar cuáles son los que se dan, cuál es el estilo de comunicación que tengo y cómo yo puedo tener discusiones de forma sana y obviamente soluciones de forma asertiva, ¿no? Estrategias para mejorar la comunicación, como les decía, la comunicación efectiva en la pareja no solamente consiste en hablar, sino en aprender a expresar, a escuchar y a validar la manera de ambas personas, ¿no? Que ambas personas se sientan comprendidas y respetadas. Y muchas veces, cuando nosotros hablamos de los conflictos, también todos estos que surgen, porque los miembros de la pareja no saben cómo comunicar sus emociones, sus necesidades, sin generar tensión o la defensiva. Y muchas veces también tenemos que profundizar cuáles son las cuatro estrategias claves para transformar la comunicación en una relación. Y en cuanto a esto, pues el uso del lenguaje emocional, me siento en lugar de tú eres. Esta es una herramienta que se puede utilizar para mejorar la comunicación. También cuando nosotros hablamos de uno de los errores más comunes que hay en la comunicación, y es cuando utilizamos frases acusatorias, por ejemplo, tú nunca me escuchas, tú siempre haces lo mismo. Estas expresiones provocan a la defensiva y aumento de la probabilidad en un conflicto.
¿Cómo funciona ese lenguaje emocional? Que en lugar de culpar o etiquetar a la pareja, expresemos nuestros sentimientos y nuestras necesidades de forma clara y también de forma respetuosa, ¿no? Entonces muchas veces, pues en lugar de culparlo, pues empecemos hablando de cómo nos sentimos, ¿no? También cuando nosotros hablamos del uso del lenguaje emocional, me siento en lugar de tú eres, muchas veces eres muy egoísta, nunca piensas en mí, esto es una acusación, ¿no? Pero podemos cambiarla de pronto diciendo me siento ignorado cuando no me preguntas cómo estuvo mi día, ¿no? Beneficios de un lenguaje emocional que va a reducir la tensión en una conversación, va a evitar que la pareja se ponga a la defensiva y va a facilitar la empatía y el entendimiento. A veces a los hombres, por ejemplo, por los roles culturales y por los estigmas, les cuesta hablar de sus emociones, ¿no? Y muchas veces también hay que cambiar este tipo de patrones o de creencias, porque muchas veces esto viene arraigado a la cultura. Y realmente, pues acá lo que notamos es que a ellos les genera, digamos, dificultad hablar de esos sentimientos, ¿no? Yo he tenido parejas que he atendido y a veces manifiestan, yo no, primera vez que él me dice algo así, ¿no? Nunca me había dicho cómo se sentía, ¿no? Entonces realmente, pues muchas veces en los hombres puede generar dificultad tanto como entrar en terapia, ¿no? Como también tener conversaciones de elementos emocionales, ¿no? Por ejemplo, decir, a veces me siento rechazado, a veces siento que no soy suficiente para ella, ¿no? A veces siento que para mí es importante, por ejemplo, la relación con mi pareja, porque eh, yo trabajo es para ellos y siento que no me comprende, ¿no? ¿Qué piensan ustedes? Yo ya he tenido casos similares y muchas veces las situaciones o lo que expresan los hombres es la dificultad que tienen, por ejemplo, para ser comprendidos, ¿no? O también pretenden de pronto que su pareja los comprenda, pero ellos nunca abren, digamos, esa apertura emocional, ¿no? Y realmente, pues esto tiene una situación, digamos, en la terapia de la pareja, ¿no? Que muchas veces también se ha estigmatizado, por ejemplo, el hecho de hablar, por ejemplo, de nuestras emociones, ¿no? Se ha estigmatizado el hecho, digamos, de nuestros sentimientos, más que todo en caso de los hombres, ¿no? Que son fuertes, que no son sensibles. Pero por el contrario, he notado muchas parejas, y más que todos los hombres, que aunque tengan dificultad para expresar sus emociones, sí les genera mucha frustración cuando tienen problemas con su pareja, ¿no? Muchas veces también sienten, digamos, se sienten solos, ¿no? Y bueno, acá digamos que muchas veces en las partes, digamos, de los hombres, la dificultad que presentan es poder identificar y expresar y comunicar esas emociones, especialmente cuando tienen un conflicto, ¿no? Por eso muchas veces se quedan en silencio o muchas veces tienen respuestas emocionales evasivas, ¿no? Tratan de desconectarse o tienen la tendencia a minimizar lo que el otro siente. Y que muchas veces pues también podemos notar que en las interacciones en la pareja pues la dificultad no es solamente el hecho de reconocer, sino también cómo ellos nombran esas emociones y cómo muestran esa tendencia a retraerse, a bloquearse frente a un malestar, ¿no? ¿Qué podemos notar? Que se observa una expresión afectiva restringida, más que todo cuando está acompañado por respuestas defensivas o por racionalizaciones. Y en cuanto a la dinámica de pareja, también la dificultad emocional de esas brechas que hay en la comunicación, esas percepciones también, que van a generar una distancia emocional, ¿no? También que tienden a interpretar conversaciones desde lo cognitivo y obviamente evitan ese contacto emocional, ¿no? ¿Qué piensan ustedes? Por eso es que muchas veces tienden a tener ese rol de retirada y perseguidor, ¿no? Y muchas veces la mujer es la que hace el papel del perseguidor, ¿no? ¿Por qué? Porque realmente pues la mujer queda sin respuestas, ¿no? Entonces, digamos que en muchas culturas pues hemos notado que los hombres desde pequeños sentir es como pensar que son débiles, ¿no? Que muchas veces los limitan a que no lloren, ¿no? A controlarse todo, sus emociones,
a hablar, digamos, a ese analfabetismo emocional, como por ejemplo saben funcionar, pero no fueron entrenados para sentir o para expresar. Y esto va a impactar en la pareja porque cuando una pareja pide una conexión emocional, él no tiene herramientas internas, pero el hecho de saber o sentir o cómo decirlo, ¿no? También los mecanismos de defensa automáticos. Hay muchos hombres que van a desarrollar, digamos, respuestas defensivas como la intelectualización, como responder desde la lógica, ¿no? Y no desde la emoción, la evitación obviamente de la comunicación, esa desconexión emocional, esa minimización, ¿no? Y muchas veces, pues esas defensas lo que van a hacer es que van a activarse, especialmente cuando la pareja, pues hace reclamos, ¿no? Hace reclamos de forma intensa, porque pues muchas veces su sistema van a interpretar esto como una amenaza, como una pelea, ¿no? Entonces, digamos que para evitar, digamos, tener un conflicto o una discusión, pues ellos más bien, digamos, se van a retirar, ¿no? Dificultades que tienen los hombres para regular las emociones, en muchas veces que no tienen, digamos, mucha práctica identificando esas señales internas, ¿no? No diferencian, por ejemplo, la frustración de la tristeza, no detectan las escaladas emocionales hasta que se encuentran saturados, ¿no? Se bloquean completamente, se congelan o muchas veces explotan, ¿no? Y digamos que muchas veces en la pareja, pues esto se percibe como que no siente nada o me ignora. Pero pues también tenemos que mirar la forma como han habido esos aprendizajes tempranos y es como fue la historia, por ejemplo, en los padres, ¿no? Por ejemplo, los padres si se mostraron ausentes, fríos, si habían conflicto para demostrar esos afectos hacia el niño, castigo, burla por mostrarse vulnerable, ¿no? Y muchas veces esto genera que la persona pues pueda desarrollar un tipo de apego evitativo, ¿no? Es decir, que evite pues cada que sienta, digamos, ese apego, tenga como esa retirada para evitar como tanto impacto emocional. Y pues obviamente la dificultad del contacto emocional también en la adultez. En cuanto a las experiencias traumáticas o microtraumas que puede tener el hombre, muchas veces es peligroso, por ejemplo, la humillación, por ejemplo, si han vivido situaciones de acoso escolar o en la pareja, ¿no? Ataques emocionales en los cuales han sentido también ataques, digamos, a través de las emociones del otro, violencia psicológica, relaciones pasadas conflictivas, ¿no? Y muchas veces, pues, o el cuerpo, pues, aprende a sentir como ese peligro y apaga esas emociones de forma automática. Una parte de la dinámica en la pareja es la interacción, que muchas veces va a generar o va a impedir o va, digamos, a empeorar ese bloqueo emocional. Y es que muchas veces las parejas exigen claridad emocional, se bloquean o se retiran, ¿no? Él o ella va a intensificar esa demanda. Y pues, ¿qué es lo que también notamos? Que muchas veces él se siente atacado y mientras más se sienta atacado, más se sienta eh, que la otra persona tiene mayor ansiedad, pues mayor va a ser su retirada, ¿no? Y por eso se hace ciclo de que él se retira y la otra persona lo persigue, ¿no? Y esto va a reforzar la incapacidad emocional que tiene para afrontar, obviamente, una conversación. En cuanto a los estilos de apego, pues los hombres muchas veces llegan a tener apegos evitativos, ¿no? Suelen priorizar su independencia, minimizar sus emociones, evitar ser vulnerables, ¿no? Salir de una conversación cuando notan que hay tensión. Y no significa que haya falta de amor, sino que esto es lo que han aprendido desde la protección emocional. En cuanto a la carga cognitiva, pues también notamos que las discusiones con la pareja, muchos hombres las procesan más lentos, las emociones, ¿no? Que las funciones ejecutivas en ellos se saturan más rápido y su mente entra en no sé qué decir. No entiendo qué está pasando, si hablo va a ser peor, ¿no? Y si aparece, pues hay un bloqueo o un mutismo emocional. Y pues digamos que lo que podemos explicar es que muchas veces pues los hombres han crecido en entornos en los cuales pues no se les ha enseñado a reconocer sus emociones, ¿no? Que cuando las han sentido pues de alguna forma se las han silenciado, ¿no? Por eso hoy en día se ha dado tanta importancia a esa comunicación respetuosa, a esa crianza respetuosa hacia los niños, para que logren expresar sus emociones, ¿no? Identificarlas, ¿no? Y pues obviamente que aunque duela, aunque incomode una emoción, el sistema pues se va a pagar para protegerlos, ¿no? No es falta de interés, sino también que muchas veces es la forma como la persona ha aprendido a sobrevivir emocionalmente. Y pues obviamente en la pareja se va a percibir como una distancia, pero esto se puede trabajar, ¿no? Y que muchas veces pues la persona puede sentirse bloqueada, pero pueden tratar de buscar el espacio en que el otro pues se sienta de pronto que puede abordar ese tema, ¿no?
Y obviamente acá se trata, digamos, que si vamos a hablar de una conversación incómoda, es una conversación incómoda cuando se habla de emociones, ¿no? Y más cuando nosotros hablamos de terapia. Cuando hablamos de terapia de la pareja es un tema que no es fácil de trabajar, ¿no? Las terapias de pareja por lo general van a mover muchas emociones, van a mover muchos sentimientos, van a abrir la puerta a esas conversaciones que son difíciles hablar de pronto en entornos familiares, ¿no? Entonces la terapia de pareja va a abrir mucho y por eso también el terapeuta debe ser bastante selectivo en el momento de ir iniciando apertura sobre esa comunicación para que ellos logren un entendimiento y así puedan tener una comunicación en el futuro en el cual pues ambos puedan darse a entender. También el ansioso tiene que trabajar sobre esa ansiedad, digamos, constante, ¿no? Aprender a regular sus emociones, a darle tiempo a la otra persona para poder, digamos, interpretar sus emociones y poderlas expresar, ¿no? Y la persona que tiene esta comunicación, digamos, que quiere evitar esa comunicación, pues también tiene que exponerse en algún momento a hablar sobre esos elementos que está evitando hablar, ¿no? Porque pues esto tampoco va a generar ninguna solución. Por eso es que también tenemos que trabajar, por ejemplo, cuando hay reacciones agresivas en las relaciones, se tiene que empezar a trabajar también la regulación emocional, ¿no? No aceptan su falta o que su pareja por eso no se corrigen. Muchas veces el silencio da como más respeto hacia la pareja porque así lo educaron. Hable del cómo se trabajan las diversas situaciones. Muchas veces la mujer calla para evitar conflictos. Entonces, digamos que cuando nosotros estamos viendo que existe una respuesta agresiva, ¿no? Lo primero que se tiene que trabajar es la regulación emocional, ¿no? Que el hombre aprenda a, digamos, a permitir expresar su rabia, su irritación, ese carácter, ¿no? Que obviamente este le va a impedir expresar si tiene miedo, tristeza, vulnerabilidad, vergüenza. Y esas emociones que para él pueden ser incómodas, ¿cómo se transforma esto en la rabia, ¿no? Muchas veces también tiene que empezar a trabajar, por ejemplo, esa comunicación desde el enojo, qué es lo que me molesta, ¿no? ¿Qué solución le doy a este problema o qué estrategia considero que puede tenerse este problema por mi parte, ¿no? ¿Cómo comunico esto de forma asertiva sin utilizar situaciones en las cuales culpabilice o señale a la otra persona, ¿no? Y pues un elemento importante que pueden utilizar los hombres es el tiempo fuera para tocar ese tema que molesta o que incomoda cuando ya se sienta más tranquila la tensión en el ambiente. Por su parte, también la pareja tiene que aprender a gestionar sus emociones cuando tiene ansiedad, cuando tiene, digamos, mucha ansiedad por saber qué es lo que pasa, ¿no? O por qué la otra persona se aleja, tiene que aprender a darle su espacio. Y que el darle su espacio no significa que la persona la va a abandonar, que muchas veces está ese miedo al abandono. Creemos que porque toma su espacio me va a abandonar y realmente, pues no es que la vaya a abandonar, ¿no? Realmente lo que está sucediendo es que la otra persona también a veces necesita un espacio en el cual pueda conectar sus emociones con lo que quiere expresar y realmente con el objeto de que lo que lo enoja. ¿Cómo se regulan las emociones? Pues hay varios elementos, ¿no? Una, el tiempo fuera, aprender a identificar el enojo. Muchas veces se puede utilizar también la respiración para manejar esa rabia, ¿no? Muchas veces aprender a gestionar nuestra rabia desde la reestructuración cognitiva, cuando nosotros identificamos que me molesta mi emoción y pues cómo yo puedo cambiar esa interpretación. Muchas veces el hombre también se siente, no, es que ella me está señalando, ¿cómo puedo reestructurar este pensamiento o esta creencia? O es que ella está insatisfecha con quien yo soy en la relación o para ella, para mi pareja soy un mal hombre, ¿no? ¿Cómo puedo interpretar, no? Realmente hay otras formas, digamos, de tener una respuesta o una interpretación adecuada, ¿no?
frente a muchas situaciones, como puede ser, no significa que yo no sea lo suficiente, significa que de pronto se siente sola, ¿no? No necesariamente significa em, que haya un problema, digamos, en la relación, ¿no? Sino que de pronto no hemos logrado tener espacio desde que nació el hijo, ¿no? Digamos que muchas veces también es como centrarnos un poco en no solamente, digamos, entrar en el conflicto, sino también en ponernos un poco en los zapatos de la otra persona. ¿Cuál es el éxito en la terapia si uno solo de los dos tratados se dispone a trabajar? Y en el caso que funcione solo con las acciones de uno, ¿cuál de los dos es más asertivo para lograrlo y mejorar una condición? Bueno, cuando nosotros hablamos del éxito de la terapia, recuerden que también se trata de cambiar el patrón de la dinámica de la relación, ¿no? Pero muchas veces también la terapia de pareja se trata para que la persona, digamos, entienda las situaciones, digamos, que está dispuesta a permitir, los límites que puede establecer en una relación. No solamente es el hecho de aceptar todas las demandas de su pareja, sino también hasta qué punto, pues, es sano ceder algunas cosas, ¿no? Digamos que sí puede haber, obviamente, el éxito en una sola persona, pero pues obviamente no se va a lograr un cambio relacional completo porque pues va a haber una persona que no está teniendo la intervención, ¿no? Que muchas veces puede lograrse cambiar el ciclo, obviamente cuando una persona modifica su parte. ¿Qué puede mejorar trabajar con una sola persona? Pues obviamente actuar diferente frente a la escalada del conflicto, ¿no? Antes de que el conflicto empiece a intensificarse, pues digamos, cómo cambiar la forma de responder, cómo establecer límites sanos, ¿no? Cómo aprender a regular el conflicto y también dejar de perseguir o de retirarse. Y esto pues obviamente va a modificar completamente la interacción, ¿no? También el aumento de la claridad, ¿no? Por ejemplo, cuando la persona entiende qué siente, qué permite, qué necesita y qué no está dispuesta a tolerar. Muchas veces esto trae menos caos relacional y menos reactividad. Y cuando hablamos sobre la regulación emocional, pues también cómo trabajamos sobre esos elementos, por ejemplo, que van a disminuir esas respuestas, ¿no? Esas respuestas agresivas, esas explosiones, ese bloqueo emocional, y cómo esto va a aumentar, por ejemplo, la comunicación asertiva, la tolerancia al malestar y la capacidad del diálogo. En cambio, por ejemplo, cuando nosotros hablamos del cambio en los límites, pues muchas veces la persona también cuando aprende, por ejemplo, a poner límites sin agredir, ¿no? A no rescatar constantemente, a no sobreadaptarse siempre, a no ceder por miedo, ¿no? Y esto va a mejorar también el ciclo, digamos, de ese vínculo que hay sobre la relación cuando notamos que no es viable, ¿no? Recuerden que también poner límites es clave. Pero antes de poner límites, nosotros tenemos que saber cuáles son los límites que vamos a poner, los límites que son tolerables, ¿no? Los límites que no son tolerables. Muchas veces nosotros también el hecho digamos, hablar adecuadamente, por, ej- por ejemplo, comunicar, no me siento bien en este momento para tener esta conversación, la vamos a tener de pronto más tarde, ¿no? Muchas veces poner esos límites, ¿no? Siento que ya estamos alzándonos mucho la voz y que estamos cruzando la línea del respeto, ¿no? Y muchas veces también esa parte de los límites es aprender a poner límites sin agredir, ¿no? A no rescatar constantemente, a no adaptarnos siempre al otro, a no ceder siempre a la voluntad del otro por miedo, ¿no? Y también una parte importante es trabajar, por ejemplo, la autoestima de cada persona en una relación y es muchas veces el miedo de perder una relación, que es lo que hace que sea siempre a las demandas del otro para siempre estar bien, ¿no? Y eso no significa que los conflictos van a solucionarse, por el contrario, pues se mantienen. Muchas veces trabajar también si hay traumas, si hay elementos de vínculo, si hay patrones repetitivos, por ejemplo, heridas pasadas,
apego, creencias relacionales, dinámicas de abandono de control, cuando nosotros hablamos del hecho de reducir el conflicto y la dependencia también emocional. ¿Qué cosas no se pueden lograr cuando pues uno está trabajando solamente con una persona? Pues realmente la reparación completa de ese vínculo, ¿no? Los cambios de los patrones del otro, compromisos mutuos, la evolución de un proyecto de vida compartido. Muchas veces también que la relación no puede transformarse por completo, ¿no? Pero sí puede cambiar ciertas formas. Factores que pueden aumentar en el éxito, pues obviamente cuando asisten frente a la motivación, ¿no? Cuando hay una apertura para modificar patrones propios, cuando nosotros notamos que no hay una violencia severa o una dinámica en la cual hay un abuso estructural en la relación, cuando notamos, por ejemplo, que quiero mejorar lo que está en mis manos, ¿no? Cuando hay como esa responsabilidad emocional frente a darme cuenta que yo también puedo estar fallando, que no siempre es la pareja la que está fallando, ¿no? ¿Y cómo se define el éxito? Pues cuando nosotros vemos que depende de una sola persona, pues que muchas veces el éxito pues no va a cambiar a la pareja, ¿no? Pero sí puede ayudar a cambiar la manera de cómo se relacionan, cómo se comunican y cómo establecen límites. También pues muchas veces la mejora en una relación, la claridad también para tomar decisiones, ¿no? Que muchas veces no se toman esas decisiones porque pues no ha habido, digamos, ese descubrimiento. Y muchas veces también la terapia de parejas para descubrir realmente si la persona quiere continuar o no en una relación. A veces en el camino puede empezar a fomentar esa autoestima, ¿no? Para así conllevar a tomar una decisión, por ejemplo, como puede ser una ruptura, ¿no? Descubrir que de pronto pues no está en sus manos, que hay elementos que no van a cambiar, que hay límites en los cuales que no son permisibles, ¿no? Y que muchas veces puede la terapia ayudar a tomar esas herramientas para afrontar esas decisiones. Mm. ¿Alguna otra pregunta? ¿Tienen alguna otra pregunta? ¿Tienen alguna otra duda? Como les comenté, los límites se pueden poner hablándose, pueden ponerse límites desde el comportamiento, pero lo primero, para poner límites es nosotros identificar cuáles son los elementos que no estamos dispuestos a permitir en una relación, ¿no? Nuestros no permisibles. Cuando nosotros hablamos de los límites, es qué me genera malestar, ¿no? ¿Qué es lo que yo estoy permitiendo que me afecta? Por ejemplo, cuando una persona permite que la otra persona controle su dinero, ¿no? Esto me está molestando, que constantemente mi pareja me controle mi dinero, ¿no? ¿Qué necesito para yo sentirme segura, tranquila y respetada? Un ejemplo es, necesito que no me hablen en tono agresivo, necesito tiempo para mí, necesito claridad sobre mis acuerdos, ¿no? Muchas veces la diferencia de un límite y una exigencia es que cuando yo hago un límite, lo hago para protegerme, ¿no? Pero una exigencia, pues lo que yo quiero es que el otro cambie. Y un límite es que los límites, por ejemplo, si empiezan los gritos, me retiro de la conversación. Eso es un límite, porque yo estoy marcando una situación en la cual yo me estoy retirando porque no voy a permitir que la persona me alce la voz, ¿no? ¿Cómo los identifica? Cada persona debe identificar cuáles son los límites que no quiere permitir en una relación, qué le molesta. Si una persona se niega a asistir a terapia, puede trabajar la otra persona, la que sí quiere la terapia, ¿no? Pero tiene que entender que la terapia pues va a enfocarse, digamos, en los elementos que esa persona necesita, pero que realmente pues sí puede mejorar la relación, como ya se los expliqué, pero pues obviamente el vínculo completamente no se va a hacer, ¿no? Porque pues la otra persona pues se niega, digamos, a la intervención. No podemos obligar a una persona pues a acudir a terapia, ¿no?
pero sí podemos trabajar lo que nosotros creemos que también podemos mejorar. Es importante que seamos coherentes, ¿no? Una coherencia puede ser no tolerar faltas de respeto, ¿no? Pero tú te quedas, discutes y justificas, ¿no? Es importante que nosotros seamos coherentes en lo que decimos y en lo que hacemos. También prepararnos a la incomodidad. Muchas veces poner límites va a generar que la persona se sienta culpa, que la persona sienta miedo a perder a la otra persona, que la otra persona sienta resistencia, ¿no? Y también puede generar discusiones iniciales. Y pues el límite no evalúa la reacción de forma inmediata, sino que va a generar un efecto a mediano plazo, ¿no? Para que tenga una relación, digamos, a mediano plazo más efectiva, ¿no? Puede trabajar con una de las partes nada más en la terapia. ¿Y qué pasa si sigue con su pareja? Nada. Como ya les expliqué, si si hay una sola parte que está interesada en la terapia, puede mejorar los aspectos que puede trabajar o que de pronto siente que también puede mejorar, ¿no? Y eso también puede cambiar la dinámica de la relación. Demandar y no entiendo la pregunta. ¿Encuentro consultantes para trabajar un tema o se pueden incluir a más de uno para trabajar? ¿Cómo así? No entiendo su pregunta. ¿Hay otra pregunta? ¿Hay otra duda que de pronto ustedes tengan? Entonces, como les decía, pues obviamente los límites también tenemos que ser claros, por ejemplo, sobre qué quieres en una conversación, ¿no? Conversar, ajustar, respetar, ser respetada, que la conversación sea de una forma en la cual se regulen las emociones, ¿no? ¿Qué pasa con quien no respeta un límite? Pues hay manipulación, se victimiza, se burla, se enoja, te hace sentir culpable, ¿no? Y es importante que también seamos conscientes que la reacción del otro es una información que dice, te dice mucho a ti. Es importante que seamos claros sobre lo que no es negociable, ¿no? Y lo que sí es negociable. Por ejemplo, negociable, las rutinas, tiempo en pareja, formas de comunicarse, ¿no? ¿Qué no es negociable? La violencia en la pareja, los insultos, el control, la infidelidad repetida, ¿no? La invasión de espacios personales, la agresión psicológica. Hay límites que son no negociables y que muchas veces nos protegen de esas decisiones, no solamente, digamos, a través de las discusiones, sino simplemente nos protegen para tomar decisiones. ¿Cuáles serían nuestros ejemplos concretos para nosotros establecer límites? Yo no voy a continuar una conversación si hay insultos. Necesito tiempo a solas por una semana. No voy a revisar ni entregar mis contraseñas. No voy a tolerar que me amenaces. Si estás irritable, hablamos cuando estás calmado. ¿Y cómo se ve un límite sano en la práctica? Hablas claro, te regulas, no suplicas, ¿no? Y es importante que no supliquemos porque realmente cuando nosotros establecemos un límite, pues no tenemos que justificarlo, ¿no? Simplemente hablar de forma clara. No debes de explicar o dar muchas explicaciones de más sobre las decisiones o sobre lo que no estás dispuesto a no permitir. Y cuando actúas según lo que dices, pues tú también te cuidas, ¿no? A ti misma sin atacar a la otra persona. Muchas veces entramos digamos, a justificar o aclarar a dar mucha información sobre un límite tan claro como es el respeto, ¿no? O no voy a tener una conversación si hay gritos, ¿no? Y estos son elementos que también se trabajan en la pareja, ¿no? Que si bien pues también puede ser incómodo al principio, cuando anteriormente se relacionaban o se comunicaban a través de los gritos,
pues también esto tiene que ayudar a que la pareja pues aprenda a buscar una manera diferente de comunicarse, ¿no? Porque ya de esa forma no va a haber comunicación. Se puede trabajar la desconfianza, claro, cuando se establecen límites también en la relación. Bueno, la desconfianza es un elemento que nosotros vamos a hablar más adelante. Todavía no hemos llegado al tema de la infidelidad. ¿Tienen alguna otra pregunta sobre la comunicación? ¿Hay alguna otra pregunta, alguna otra duda que tengan? Quiero a todos agradecerles el día de hoy por la clase, por participar en la clase, ¿no? El video como tal se los van a enviar al chat en el grupo en el que ustedes se encuentran y ahí ustedes van a poder ver las clases, ¿no? Eh, las clases si las quieren ver de forma completa. Quiero agradecerles a todos y recuerden que el día de mañana nos vemos de 2 a 5 de la tarde. Muchas gracias a todos por su atención y por su participación.